Bueno, una preocupación, además de todas las que se han tenido, ¿verdad? De la gente que ha sido suspendida con rebaja de jornadas, la parte de los patronos con sus empresas. Uno dice, bueno, ¿qué va a pasar con los dineros para este fin de año? ¿Verdad? El aguinaldo, liquidaciones. Bueno, empieza a tejer uno en la mente y realmente, pues, mejor que sea el experto que nos explique cómo pudiéramos proyectarnos hacia hasta este diciembre. Licenciado Rodrigo Sandoval, como siempre, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Muy buenos días. El placer es mío poder conversar con ustedes y con todo este lindo público nacional. Iniciemos hablando del aguinaldo, que es lo que todos esperamos en diciembre, por lo menos para una ayudadita. ¿Cómo pueden influir o cómo influyen, verdad, estas deducciones, los que hemos tenido deducciones, los que han tenido suspensión para ese cálculo? Bueno, lo primero que tenemos que diferenciar es que hay trabajadores que han sido suspendidos en su contrato de trabajo y hay trabajadores que han sido reducidos en su jornada de trabajo. En ambos casos, yo invito al trabajador que investigue si la empresa obtuvo o hizo la solicitud ante el Ministerio de Trabajo, porque de lo contrario estaríamos en presencia de una acción ilegal. Eso es lo primero que tiene que hacer el trabajador. Mi patrono me mandó para la casa, me dijo que no me iba a ocupar por 3 meses, o me redujo el salario, o me redujo mi jornada laboral. Llamo al Ministerio de Trabajo y pregunto si Rodrigo Sandoval, patrono, sacó el permiso o no, y si no, puedo demandar a Rodrigo Sandoval que me restituya mis derechos. Eso es número uno. Okay. Ahora bien, digamos que Rodrigo Sandoval, patrono, sí sacó el permiso. Hizo lo correcto, el trámite correcto. Bueno, okay. La ley prevé 2 acciones. Una vieja que ha estado, que es la posibilidad que ante la pandemia yo haya tenido que cerrar mi negocio, por ejemplo, un bar que al día de hoy hasta ahora se puede. Sí, bueno, que ya empezaron a aperturar. Definitivamente había que cerrar el negocio, entonces me permite suspender el contrato de trabajo. Suspender es que entra como en modo pausa y no están corriendo los derechos laborales. Eso es uno. Pero con una nueva ley que es temporal. Esta es temporal, mientras dure la pandemia. Lo que pasa es que no sabemos, ese es un término como muy abierto, ¿eh? Mientras dure la pandemia, de modo temporal, la empresa que demostrara afectación en sus finanzas podía reducir hasta un 50% la jornada de trabajo. No el salario, es que tampoco no se vale decir, bueno, me reducen mi salario, pero siga trabajando las 8 horas. No, eso es ilegal, no. Me reduce, si yo gano a 1.500 la hora, y trabajaba 8 horas al día, son 12.000 colones. Ahora, si yo voy a trabajar 6 horas, ya 4 horas al día, entonces mi salario baja a 6.000 colones por día. ¿Por qué? Porque es proporcional a la cantidad que yo trabajo. Eso es número uno. Eso es importante que el televidente lo tenga de acuerdo. Y claro que sí, evidentemente el aguinaldo como tal, y ahorita podemos ver un ejemplo. Eso me encantaría. Un ejemplo, el aguinaldo como tal se va a ver afectado. Vámonos para allá. Vamos licenciado, para allá. Ahí tenemos un pilot, a ver si Alvarito me lo regala. Alvarito, a ver, chicos, no sean tímidos. Venga. El aguinaldo se calcula de diciembre del 19 a noviembre, perdón, correcto, noviembre del 20, ¿verdad? Entonces digamos que yo ganaba 600.000 colones al mes. Qué buen salario, pero bueno. Qué bollante, sí. Okay. Ese es el salario. Entonces, en diciembre lo gané, en enero lo gané, en febrero lo gané, en marzo lo gané, pero el 23 de marzo entra a regir la posibilidad que tenía el patrono. Entonces, hasta aquí llegué con los 600.000. Digamos que a mi patrono, a partir de marzo, fue un buen patrono, solo me rebajó el 20% de mi jornada laboral. Entonces, a partir de abril, quedé ganando yo 480.000 colones. ¿Por qué? Porque es un 20%. Y así menos, hasta llegar a noviembre del 2020. Que ojalá lleguemos. Yo espero llegar con la ayuda de Dios. Así es. Ok. Entonces, a ese momento, el patrono hace el corte al último día de noviembre para ver cuánto me tiene que pagar de aguinaldo. Entonces, a la hora de sumar todo eso, yo tengo que sumar los 12 meses de salario y dividirlo entre 12. Entonces, si yo hubiese ganado los 600.000 al mes, yo hubiese recibido 600.000. Obviamente. Pero como hubo una reducción, al final de cuentas, matemáticamente,
voy a recibir 512,000 colones. O sea, estoy perdiendo 88,000 colones de aguinaldo. Esto partiendo de un 20%. Sí, porque, a ver, ¿qué pasaría, por ejemplo, si esta persona igual trabajó con el tiempo completo y con el salario completo estos 4 meses, pero digamos que no le rebajan, sino que le suspenden labores? Okay. ¿Cómo sería la figura para el cálculo de ese aguinaldo? Ahí, digamos que volvamos con el mismo ejemplo. Yo vine y gané en diciembre 600,000, 600,000 en enero, en febrero y marzo. Correcto. Pero ya en abril me suspendieron el contrato. Porque a lo mejor el negocio está cerrado por A o S motivos todavía, o no han recontratado a todo el personal. Llegué a diciembre, entonces se me debe calcular solo con los... 4 meses. Ajá, con los 4 meses. O sea, 600,000 entre 12. Entre 12. Cristian, hágame la matemática, porfa. 600 entre 12. No, serían 600 por 4 entre 12. Ok, 600,000 por 4 entre 12. Ok. Serían... 2.400.000 entre 12. Ajá. Pero no me diga más, no puedo más, de ahí no paso. Sí, sería 240, 290, 200... Ok, entonces 88,000. Ese sería el ejercicio. Ahí mentalmente, tampoco soy matemático. A ver, Cris, ¿qué es esa calculadora tan lenta? Eso sería, más o menos... 200,000 exactos, No. me dicen. Son, sí, son 200,000. Bueno, me falló la calculadora mental. A ver, la calculadora no nos bueno, falla. Vale más que soy abogado, no matemático. Sino que tonta. Ok, 200,000 pesos es lo que me tocaría de aguinaldo. Y debo pagarse en diciembre porque el contrato está suspendido. Pero... Si me hubiesen despedido en abril, me lo hubiesen pagado proporcionalmente en abril. Okay. Pero como el contrato está suspendido, hay que esperar hasta diciembre para recibir estos 200,000 colones. Correcto. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, con todas las asociaciones? Estos repartos de dinero que se hacen precisamente en diciembre, ¿bajarían sus montos? ¿Cómo se van a manejar, licenciado? Esa es una buena pregunta. Recuerde que las asociaciones solidaristas se crearon con el objetivo de que el patrono vaya aportando un porcentaje del salario del trabajador para que una vez que se rompa la relación laboral, se abone esa plata como pago de la cesantía. Entonces, y además, más o menos anda alrededor de un 5% el aporte, que puede ser un 2% el patrono y un 3% el trabajador. Entonces, si volvemos al salario de 600,000 colones, obviamente ese 5% en 600,000 es mucho menor al 5% de 480,000. La plata se le debe devolver al trabajador cuando se rompe la relación laboral, pero si yo estoy haciendo aportes adicional, digamos, el 3% del trabajador, esto no es cesantía. Del patrono sí es cesantía. Esto solo me lo van a devolver cuando me despidan. Claro. O me pensione. Claro. O renuncie. Pero este 3% es un ahorro que yo estoy haciendo. Entonces, ese 3%, cada año, cuando termina el ejercicio fiscal, me deben de decir a mí cuánto es el rendimiento de dinero que he tenido. Pero no es lo mismo el 3% de 600,000 que el 3% de 480,000 colones. Obviamente, estamos hablando de bastante dinero de diferencia. Ahora, una preocupación que embarga a la población que fue suspendida de labores. Ya van a ser en septiembre se cumplen 6 meses, digamos, de la ley que está permitiendo esa suspensión. Hay una preocupación que son los servicios de salud, Rodrigo. ¿Qué va a pasar con estas personas después de septiembre? Van a quedar a la libre, no van a estar aseguradas. O sea, ¿y esto todavía el gobierno no se ha manifestado o sí? Legalmente, ¿qué pasa? Porque es algo atípico. Bueno, vamos a ver, si la suspensión fue legal, partamos del hecho... Partamos de la legalidad, Ok, de la suspensión legal, la persona tiene suspendido el contrato de trabajo. El patrono, obviamente que a la hora de reportar la caja, porque el patrono sigue siendo patrono, debe reportar Rodrigo Sandoval 0 ingresos, Correcto. 0 ingresos, pago 0 a la caja. Ahí se da un problema, igual con la póliza de riesgos del trabajo. Ahí nosotros tenemos un problema de cobertura, que el reglamento de la caja no lo establece. Al final de cuentas, al haberse hecho el reporte con una autorización del gobierno de que yo estaba ganando 0 colones,
la cobertura médica de la caja tiene que darse. El problema se da con el pago de la incapacidad, porque el reglamento determina que usted se le paga la incapacidad con el promedio de los últimos 3 meses de salario. ¿Y si han sido 0? Es 0, entonces es 0. ¿Pero cómo va a ser eso? Bueno, porque la ley esta que se aprobó de no tenía reducción, esa... lo único que dice la ley es que para los efectos de cesantía, preaviso, o sea, el despido, correcto, sí se traslada el cálculo al momento en que se dio la interrupción o la suspensión, pero para los demás derechos se aplica normal. O sea, la caja ahí... Entonces, si alguien se enferma en este momento, digamos, de las personas de las cuales estamos hablando, que esté suspendido de labores, ¿la caja no le va a cubrir la incapacidad? No, porque el reporte ha sido 000. Pero entonces eso es lo que pensábamos todos, que sí seguía cubriendo. No, porque no hay ninguna ley que dice que no hay ningún reglamento, ni se modificó el reglamento que diga que el cálculo de la incapacidad debe hacerse al momento en que ocurre el evento. Ahora, entonces, pregunta, digamos, al que tiene la jornada de labores reducida, por tanto tiene el salario reducido, entonces, si verdaderamente se incapacita en este momento, la incapacidad sería calculada entonces con la reducción, no con el salario regular que Exactamente, tenía. porque evidentemente el patrono, a la hora que me reporta a mí a la caja, ya me dejó de reportar 600,000 y me está reportando 480,000. Entonces, sobre ese aporte es que la caja realiza el cálculo. Entonces, evidentemente, toda esta situación ha afectado gravemente al trabajador, que es la parte más sensible de nuestra sociedad, porque el trabajador, yo estoy también del lado de los patronos, imagínense el montón de gente que ha tenido que cerrar, pero también el trabajador ha sido gravemente lesionado. Claro, pero me deja más preocupada todavía, o sea, que me pregunto, ¿todavía no se han manifestado qué va a pasar a partir de octubre, sí o no? La ley lo que habla, suspensión hasta cuándo la podría ley habla de primero de alargarse? 3 meses. Correcto. Entonces hablemos de abril, mayo y junio. Sí. Habla de otra prórroga. Sí. Julio, agosto, septiembre. Y habla de una tercera prórroga posible. Ok. Que es octubre, noviembre y diciembre. A partir de diciembre ya la ley no alcanza porque habla solo de 9 periodo. meses en principio. Exactamente. Sí, sí, okay. Entonces, a partir de diciembre, porque estamos en presencia de una ley temporal. Correcto. Entonces, a partir de diciembre, a mi criterio, los efectos de esa ley se suspenden. El Congreso va a tener que correr para ver si hace una prórroga en el asunto. Bueno, me quedé más preocupada que nunca, pero bueno, esperemos con fe, esperanza de que las cosas van a mejorar. Rodrigo. Dios quiera, y también el gobierno tiene que ser más contundente, solidario. Con nuestros derechos, por supuesto. Tanto con el patrono como con el trabajador. Totalmente. Que se está quedando sin esas desprotegido, coberturas. eso es lo peor. Totalmente. Esto de la caja me deja totalmente preocupada. Totalmente. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros esta mañana y volveremos a encontrarnos para tratar y seguir con estos temas. Que pases un feliz día. Muchísimas gracias.